Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Soy Juan Pablo González, gerente de Asotel, y en el nombre de Asotel, de las patronales turísticas canarias, tanto Asotel como la Federación de Las Palmas, Asofuer, la Federación Turística de Lanzarote y Geocam, también la Asociación Regional de Directores de Recursos Humanos, les damos la bienvenida a este webinar organizado conjuntamente por nosotros y con la colaboración estimable de MAFRE. Vamos a abordar un tema y ahora cede la palabra a las personas que me acompañan en esta ponencia virtual, representantes de MAFRE, una jornada que tiene un contenido muy interesante y que ha surgido a raíz de preguntas y cuestiones que nos han planteado diversos asociados. Se trata, lleva un título de 90 minutos para cuando todo pase, cómo afrontar el reajuste de las plantillas. Nos encontramos ahora mismo en un momento de reactivación del sector, pero sabemos que esta reactivación va a ser gradual y probablemente algunas empresas van a tener que tomar decisiones para garantizar su supervivencia, de adaptar y mejorar o simplemente modificar el tamaño de sus plantillas. Para eso hay instrumentos dentro del marco jurídico del que nos hemos dotado que empresas como MAFRE han desarrollado y que permiten dar soluciones reales y válidas para las empresas. Así que sin más, cedo la palabra en primer lugar a doña Eva Nacarini, directora territorial de Tenerife de MAFRE. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Juan Pablo, daros la bienvenida y agradecerte la organización de este evento online que habéis preparado con tantísimo cariño. Agradecer también y dar la bienvenida a esta jornada, que sé que la has hecho extensiva y así lo has mencionado, y sé que nos acompañan miembros de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura, de la Federación Turística de Lanzarote y de la Asociación de Directores de Recursos Humanos de Canarias. A todos daros la bienvenida desde MAFRE, donde, efectivamente, como decía Juan Pablo, vais a tener la oportunidad de tener una jornada interesante en una materia de reorganización de recursos humanos en las empresas, que desgraciadamente estamos viviendo, ¿no? y todos estamos sufriendo, y yo creo que Ángel os lo va a hacer muy, muy ameno. Todas las dudas que podáis tener, pues contar con nosotros para poder resolverlo. Y por mi parte, nada más, dar entrada a nuestra directora general territorial de Canarias, a Eva Tamayo, que también quiere saludar y daros la bienvenida. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Juan Pablo. Es un auténtico placer y además era algo que teníamos muchas ganas de hacer, ¿no? Tener un motivo para colaborar con un sector que para nosotros es absolutamente vital y estratégico, que lo comentábamos en la previa, antes de salir al aire, que habéis pasado un año y medio de infortunios, de inquietudes, de no saber, ¿no?, qué va a ser, cuándo vamos a recuperarnos. Entonces, para nosotros es una jornada tremendamente especial. Confiamos que lo que vamos a poner hoy a vuestra disposición, lo que nuestro compañero Ángel, y ahora le presentaré, va a trasladaros, os sea de interés, porque así lo es y lo ha sido para otros compañeros y colegas en otras zonas de España, en Península, en otras zonas donde tenemos una amplísima experiencia. Probablemente en la sesión de hoy veremos algunas cosas sobre las que nos apetezca profundizar o nos generen dudas. Estamos a vuestra absoluta y entera disposición para estas y para cualquier otra cosa, no solo a través de las más de 100 oficinas que hay en todas las islas, sino a través nuestro. Os dejamos nuestros contactos a vuestra disposición para todo, porque para nosotros, decía, es un placer y un lujo poder estar y compartir esto con vosotros. Voy a dar paso a Ángel Crespo, es el director de negocio de vida en el ámbito de la previsión social empresarial de MAFRE. Él está ahora en Madrid. Cualquier otro día que queramos una sesión para profundizar y avanzar en estos temas, aparte del conocimiento que podemos tener Eva y yo, Ángel seguro que puede venir al local y echarnos una mano. Siempre está dispuesto, tiene una amplísima experiencia y, por lo tanto, todo lo que nos va a contar es fruto de casos y situaciones reales, muy parecidas a las que podéis estar viviendo ahora. Así que yo os animo a disfrutarlo, a escucharlo y, por supuesto, a llamarnos sin preguntarnos para cualquier inquietud que tengáis, que estaremos siempre a vuestra disposición.
Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y te dejo con un auditorio de lujo, como ves. Muchas gracias. Ya lo veo. Ya lo veo. Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y encantado de estar este ratito con vosotros, bueno, pues explicando un conjunto de soluciones, en este caso dentro de la parte de previsión social empresarial que toca a la reestructuración de las plantillas, en un mundo cambiante, como conocéis, y en un mundo en donde, bueno, la base jurídica que soporta todos y cada una de las soluciones que os voy a explicar, va modificándose cada vez más con distintas modificaciones, bueno, que ya vamos conociendo con distintos anteproyectos de ley, que ahora resumiré simplemente como medida de introducción. Para esta sesión hemos preparado una presentación que es sobre la que me voy a basar, que posterior a la sesión os enviaremos a todos y cada una de las personas que estéis escuchando esta sesión, y no solo dejaremos un huequito al final de la sesión por si hay algún tipo de pregunta que hacer en directo y que me trasladarán, sino que en días posteriores y en tiempos posteriores, si existe cualquier tipo de duda, como bien citaba Eva, también os dejaremos dentro de la presentación un contacto con el fin de trabajar en buscar esa solución o ese detalle en un momento dado o caso a caso que pudierais estar sufriendo en particular. Por lo tanto, la sesión va a ser un conjunto de soluciones en materia de reestructuración de plantillas que a través de la experiencia y sobre todo con más fuerza en estos 2 últimos años estamos poniendo en marcha en distintas empresas de cualquier tipo de tamaño. Y me voy a basar en esa explicación y en esa presentación. Por lo tanto, voy a compartir la pantalla. Tenemos una presentación que es la que os vamos a pasar y espero que se esté viendo en este momento. Okay. De acuerdo. Pues soluciones para la reestructuración de plantilla. Pues en este caso, lógicamente, y entrando directamente en esta materia, pues desde marzo del año 2020 nos estamos encontrando en Mapfre a nivel general, luego tendremos detalles en cada una de las empresas, pero sobre todo con 3 grandes grupos de empresas. Empresas que todo este efecto y toda esta pandemia les aboca o les conduce directamente hacia un concurso de acreedores, puesto que no van a poder continuar con su viabilidad económica o van a tener que modificar ese funcionamiento de negocio. Otro segundo gran grupo de empresas en donde van a tener que hacer ajustes importantes dentro de las plantillas con el fin de mantener su viabilidad económica en el futuro para la otra parte de plantillas que pudieran estar, y donde existen una serie de soluciones para esos ajustes potentes que se necesita realizar después de un estudio exhaustivo de recursos humanos sobre la productividad y sobre los ingresos futuros. Y por otro lado, otro tercer gran grupo de empresas que, no yéndoles tan mal durante toda esta pandemia o durante toda esta situación que estamos viviendo, sí van a utilizar estos tiempos como para hacer algún tipo de ajuste puntual que irá en otro tipo de soluciones que ahora os resumiremos. Nosotros a lo largo de los últimos 20 años nos hemos ido profesionalizando en distintas estructuras y soluciones que cambian o modifiquen de una manera radical la puesta en marcha de un despido, una extinción contractual clásica, es decir, la de la valoración de una indemnización por un despido que partimos desde un despido objetivo, el que eso intentemos que sea un despido objetivo procedente que nos permita realizar una de las indemnizaciones bajas que existen en este país, el despido objetivo procedente, 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades, poner ese cheque encima de la mesa y tratar de que eso nos pueda salir bien y sobre todo que no nos lleven a un tema de una conciliación en donde un juez nos pudiera declarar que ese despido objetivo es improcedente o bien declarar la nulidad del propio despido si entramos en conflicto con el trabajador. Desde hace muchos años y desde Mapfre intentamos modificar esas situaciones, sobre todo con trabajadores de una cierta edad y una cierta antigüedad dentro de la empresa, explicando a estos departamentos de recursos humanos o a los departamentos financieros que existen otras soluciones que modifican todo un planteamiento de una extinción contractual, convirtiéndolo en una baja incentivada y sobre todo, y siempre, y creo que lo repetiré durante esta sesión, es muy importante la persona que se va en estas condiciones, pero sobre todo es muy importante las personas que se mantienen dentro de la empresa y ven cómo su empresa actúa en un momento determinado del tiempo. Por lo tanto, todas estas estructuras que os vamos a explicar, cuando se posicionan y se interiorizan dentro de una empresa, lo que existe es una rotación natural dentro de esa empresa que no provoca absolutos dramas
a la hora de las extinciones contractuales en cualquiera de los formatos que vayamos a elegir. Por lo tanto, en eso me voy a basar en esta explicación, pero antes de entrar en detalle, simplemente recordaros las distintas modificaciones que estamos sufriendo en este ámbito de reestructuración de plantillas. Las primeras, la imposición de los ERTEs, expedientes de regulación temporal de empleo, en donde no es un contrato, no es una extinción contractual, como pudiera ser un despido individual o un despido colectivo, sino básicamente es una suspensión hasta una mejora cierta en un futuro y poder recuperar a esa persona desde el ERTE. Y esta figura del ERTE, que ya existía desde hace muchos años y que modificó este tema de la pandemia pues hacia ERTEs por causa de fuerza mayor, que bueno, básicamente bonificaban o que exoneraban las cotizaciones a la seguridad social de gran parte de la plantilla que pudiéramos necesitar poner en ese momento en ERTE, pero que a la vez ha traído una serie de obligaciones a las empresas que han utilizado esta figura de los ERTEs, como puede ser, por ejemplo, la salvaguarda de empleo o continuación de mantenimiento del empleo 6 meses posteriores a la modificación de ese ERTE o ese ERTE que pusimos en origen. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de las extinciones contractuales. A la vez, estamos sufriendo modificaciones en la seguridad social, como conocéis todos. Estamos en un periodo transitorio donde nos están llevando las jubilaciones hasta los 67 años, como jubilaciones ordinarias. Hay un gran desconocimiento en este apartado, puesto que no todos nos tendremos que ir con 67 años, sino todos los que, si a los 65 años no tuvieran 38,5 años cotizados, entonces sí, efectivamente tendrán que irse a los 67 años, pero para todas aquellas personas que ya tengan una vida laboral amplia y por lo tanto superen ese reto de los 38,5 años en el año 2027, su jubilación ordinaria será 65 años. Y esto es absolutamente importante, descubrir cuáles son las jubilaciones ordinarias de cada uno de los trabajadores, que es algo que con estas reformas transitorias debemos analizar y modificar, puesto que esa puerta de salida, es decir, cuando nos dejen jubilarnos y tengamos una prestación de jubilación, será clave para buscar las posibilidades de anticipo a esa edad de jubilación definitiva, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es una de las partes de los estudios. Otra de la reforma que estamos viviendo es que ahora nos cogen los últimos 24 años de bases cotizadas para hacernos nuestra media y darnos nuestra prestación de jubilación. El año que viene nos cogerán los últimos 25 años de bases cotizadas. No sé si recordarán, hace muchos años, o los periodos que teníamos antes, nos recogían los últimos 15 años de bases cotizadas y nos hacían una media, que es cuando los autónomos, por norma general, se subían su base de cotización máxima desde los 50 años para intentar cotizar a una base máxima los últimos 15 y, por lo tanto, tener una prestación de jubilación máxima porque solo recogían el periodo de 15. Eso ya se ha acabado. Ahora cogen el periodo de 24 años, nos cogerán 25 el año que viene y se acaba la reforma transitoria que finalizaba en el año 2022 con 25 años de media, y esto lo hacen pues sencillamente porque se sobreentiende que las nóminas más pequeñas que hayas tenido antes, si nos hacen media de cotizaciones de esas nóminas pequeñas con las cotizaciones mayores, nuestra prestación media, nuestra prestación de jubilación bajará. Por lo tanto, nos la están poniendo más tarde y están buscando la fórmula de que la prestación de jubilación sea más baja que la que están percibiendo nuestros padres en este mismo momento, ¿de acuerdo? Siempre entendiendo que nuestro sistema de seguridad social, como bien sabéis, es un sistema solidario y de reparto que se nutre de los cotizantes que entran por debajo pagando las prestaciones de jubilación. Muchos empleados de este país entienden que sus prestaciones, sus cotizaciones a esa hucha que todos tenemos colgada en la espalda imaginaria y que nos va a proporcionar una prestación de jubilación son para él, y no lo son. En un sistema solidario, estas cotizaciones son para las personas jubiladas. Cuando nosotros lleguemos, habrá muchos cotizantes en este país, o eso esperamos, que cotizando con sus nóminas pagarán nuestras prestaciones futuras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sobre esa base de reformas, nosotros analizamos caso a caso cualquier tipo de situación generada en una empresa buscando soluciones alternativas al despido clásico, al cálculo de la indemnización y al intento de que un juez nos diga que todo eso es procedente. Siempre, además, analizando cada caso en el objeto o qué argumento vamos a exponer para realizar un despido objetivo por las 4 causas que sabéis que existen: económicas, técnicas, organizativas o de producción. Ya no solo tenemos que desarrollar muy bien ese argumento de despido objetivo, sino además nos lo tienen que considerar como tal. Y algunos de los errores que estamos cometiendo en algunos despidos, en donde no contamos con un asesoramiento más global, es buscar una fórmula de pagar un despido objetivo de 20 días por año trabajado con límite de 12 mensualidades y, por ejemplo, poner una razón económica por una causa coyuntural del COVID. Bien, hoy en todas las sentencias que están saliendo eso se está reconociendo como improcedente o como nulo, cuando en un despido objetivo
nos sale procedente, entonces perfecto, estamos todos tranquilos y todo va por buen camino. Cuando entramos en conflicto con un trabajador, ese trabajador nos lleva a conciliación y en el acto de conciliación un juez nos declara que eso es improcedente, acabamos de pasar de los 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades hacia una indemnización mucho mayor que, como recordaréis, tiene una cuenta un poco larga, que es 45 días por año trabajado con el límite de 42 mensualidades hasta el 12 de febrero del año 2012, que hay que seguir sumando 33 días por año trabajado a esa cuenta. Por lo tanto, acabamos de pasar de un despido algo más barato a una indemnización mucho más alta para esta persona. Si además nos reconocen la nulidad, entonces todavía es peor. Habrá que pagar los salarios diferidos desde aquel momento en que intentamos realizar un despido y entrar en conflicto con un trabajador y además reconocer la improcedencia desde el origen pasados un X tiempo. Bien, por lo tanto, antes de entrar en esas situaciones, nosotros lo que intentamos es explicar y asesorar empresa a empresa, departamento a departamento que nos solicite y de cualquier tamaño, qué otros tipos de soluciones, entre otras cosas para responder a estas preguntas que hoy por hoy están existiendo. Oiga usted, ¿cuál es la jubilación ordinaria de cada uno de mis trabajadores? ¿Cuándo se van a poder ir? Oiga, ¿el trabajador puede continuar trabajando pasada cierta edad de jubilación? Oiga, ¿existen otras fórmulas de hacer extinciones contractuales? ¿Solo hay una manera en el origen, el despido? Oiga, ¿se va a poder jubilar anticipadamente y percibir una prestación por anticipado, aunque la penalicen ese importe de prestación, pero poder llegar a una puerta de salida antes? Es decir, hay muchas dudas y muchas preguntas que, bueno, nosotros como trabajamos en este sector, dentro del negocio de la previsión social empresarial, pues nos hemos dedicado a hacer un montón de aplicaciones que nos van calculando una serie de datos absolutamente imprescindibles antes de empezar a realizar un proceso de baja o un proceso de extinción contractual, ¿de acuerdo? Todo ese estudio actuarial, todos esos resultados, todo ese análisis sobre el trabajador y los distintos costes en las distintas vías de soluciones que existen serán desde Mapfre absolutamente gratuitos. Por lo tanto, a través de nuestro contacto, todo ese asesoramiento y toda esa consultoría, se firme luego la solución que hemos encontrado o no se firme esa solución, los tendremos a su disposición y a la disposición de la empresa que nos lo pida para analizar todos los conceptos por los que va a pasar ese trabajador hasta su edad de jubilación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para explicar esta parte de reestructuración de plantillas, hemos hecho un pequeño resumen que ponemos en esta pantalla. Básicamente, en el margen izquierda tendríamos las soluciones de extinción contractual con un despido en el origen, pero es que resulta que en el margen derecho empezamos a analizar distintas situaciones que está provocando sobre todo la pandemia, que son acuerdos de extinción contractual sin un despido en el origen, que muchas veces pues, no se conocen o no se saben cómo implementar. Y esa es la parte de la explicación que hoy vamos a contar. ¿Y por qué lo separamos y ponemos opciones con despido a la izquierda y opciones sin despido a la derecha? Bien, lo separamos porque hoy un despido provoca una serie de consecuencias al trabajador que se le despide. Las vamos a recordar muy rápidamente. Si yo tengo o alguien me despide de mi empresa, yo me puedo presentar en NEM y pedir mi prestación de desempleo porque voy despedido. Y el paro en este país hace dos cosas muy interesantes. Una se conoce y la otra a veces pasa desapercibida. La que se conoce es que ese desempleo te paga una prestación de desempleo. Pongamos 900 euros al mes, que va a ir en función de las bases de cotización de esa persona y de que haya cotizado el tiempo suficiente como para tener hasta 2 años de prestación de desempleo. Y esa se conoce. Oye, tienes el paro, percibes el paro y tienes una prestación mensual. ¿De acuerdo? La segunda buena cosa que hace el paro en este país es que por detrás de nosotros cotiza a esa hucha de jubilación de la que hablábamos, a la hucha de nuestras cotizaciones de cara a la seguridad social y lo hace en la misma base en la que estabas en activo justo antes de salir despedido. Vamos, digamos, la media de los 6 últimos meses de bases de cotización en las que estabas en activo. Recoge esa base de cotización no por el pago de la prestación del paro ni por ese importe, sino por lo que realmente estabas cotizando en activo y sigue pagando mientras te está durando ese desempleo durante, imaginemos, 2 años de plazo, esas cotizaciones a la seguridad social. Y este hecho es muy importante, puesto que si bien paga 900 euros por detrás, probablemente esté cotizando otros 900, por delante, probablemente esté cotizando otros 900 euros por detrás para ese trabajador a su jubilación. Por lo tanto, en esa media que le van a hacer de cuenta, ese paro sí está cotizando y por lo tanto podemos tener una prestación mayor porque el paro cotizará por nosotros. Con lo cual, eso pasa con un despido en origen. No pasa cuando buscamos una solución de extinción contractual por acuerdo. ¿Qué otra cosa pasa en este país cuando hay despidos? Que la Administración y Hacienda nos genera una indemnización exenta hasta un límite máximo de 180.000 euros. Dependerá de la antigüedad, dependerá de la fórmula de despido, pero los límites exentos serían de hasta 180.000 euros. Por lo tanto, permite hacer una transferencia desde la empresa hasta el empleado
con una exención fiscal que podría alcanzar el límite de 180.000 euros. Y eso lo tendríamos siempre cuando tengamos un despido en origen. Si no tenemos un despido en origen, tendremos que tributar desde el primer euro que pongamos en esa solución como rendimiento del trabajo, porque no tendremos exención fiscal. Por lo tanto, una de las primeras conclusiones sería que es mucho más barato despedir en este país que acordar una baja, es decir, no utilizar una figura del despido. Pero es que en muchas ocasiones no se puede despedir porque estoy inmerso en un ERTE o porque lo he hecho hace poco y por lo tanto mi obligación de mantenimiento del empleo sería que si me equivoco y despido a una de esas personas, debería devolver todas las exenciones de las que me he beneficiado de todo el grupo de trabajadores que he puesto en ERTE. Por lo tanto, hay que analizar esos costes antes de entrar en una vía de despido, buscando una viabilidad del negocio y compararlos con otra serie de costes que pudieran existir. Por lo tanto, muchas empresas empiezan a orientarse a soluciones por acuerdo, que son las del margen derecho, y que, como veis en las cajetillas que vienen los nombres, tendríamos a la izquierda con despido expedientes de regulación de empleo, es decir, despidos colectivos, o prejubilaciones, es decir, despidos individuales transformados en prejubilaciones, como ahora veremos. Y en el margen derecho tenemos dos soluciones con acuerdo en el origen, que serían las bajas por mutuo acuerdo y las bajas incentivadas. Vamos a hacer una explicación rápida, lógicamente no tenemos mucho tiempo para entrar en el detalle, de las 4 fórmulas que hoy por hoy existen como soluciones. Expedientes de regulación de empleo. Bien, nos encontramos en despidos colectivos. Los despidos colectivos los vemos en la tele, los conocemos, es cuando una empresa, en función de su tamaño, tiene que despedir a un grupo de trabajadores todos a la vez en un plazo de 90 días. Si ese porcentaje de trabajadores que tienes que despedir o prescindir de sus servicios, buscando, nuevamente vuelvo a repetir, la viabilidad de las empresas. De nada me vale escuchar que es que un empresario es malo y está buscando siempre el beneficio. No es así, no es así en mi experiencia de los últimos años, ni muchísimo menos. Lo que busca el empresario es continuar con la viabilidad de su negocio y mantener al resto de plantilla y no tiene más remedio que utilizar esta figura, porque si no todos tendrían que cerrar e irse a la calle, sino buscando siempre la fórmula de que tenga rentabilidad ese negocio y que tenga viabilidad para los que se queden también trabajando en ello. Por lo tanto, cuando no tenemos más remedio que hacer un expediente de regulación de empleo, porque vuelvo a repetir, en ese plazo de 90 días tenemos que prescindir de un porcentaje importante de la plantilla, empiezan a trabajar en ese expediente de regulación de empleo distintos organismos, entre ellos Magistratura de Trabajo, que supervisa y coordina que los acuerdos que se alcancen en ese expediente de regulación de empleo con el representante sindical, si estamos con un representante sindical y con el representante de la empresa, se llegue y se alcance un acuerdo que de naturaleza y de media normalmente empieza desde los 20 días por año trabajado con el límite de 12 mensualidades y suele acabar en una media de, pongamos, 33 días por año trabajado con el límite de X mensualidades en función de los acuerdos que se alcancen dentro de ese expediente de regulación de empleo, que en este caso, y a diferencia del ERTE, esto sí que es una extinción contractual definitiva. Bien, un expediente de regulación de empleo, tan solo indicaros que eso que vemos en la tele de pues, el Corte Inglés ha realizado un expediente de regulación de empleo en donde los trabajadores están apuntando y perciben el 68% de su salario, pongamos, garantizado mes a mes, más el 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social y hasta los, pongamos, 63 años, momento en el que se podrán jubilar. Hoy la ley te deja que tú, en caso de un despido en origen, puedas adelantar entre 2 o hasta 4 años, es decir, anticipar tu jubilación entre 2 o 4 años, dependiendo del origen del despido, a tu jubilación ordinaria. Por eso es tan importante calcular la jubilación ordinaria de cada trabajador, que será distinta, porque cada uno tendremos una vida laboral distinta. Porque desde esa jubilación ordinaria podríamos adelantar o anticipar esa prestación de jubilación. Imaginemos si la jubilación ordinaria del trabajador es a los 65, a los 61 años ya percibiría una prestación de jubilación. Es verdad que minorada, es decir, las penalizaciones por anticipo de jubilación existen y además se van a poner mucho más fuertes a partir del año 2024. Pero aceptando esas penalizaciones, el trabajador percibe la prestación de jubilación mucho antes, si viene con el origen del despido, esto significa ir forzado a la Seguridad Social, percibe la prestación de jubilación mucho antes. ¿Qué hacemos las compañías de seguros o las entidades financieras cuando tenemos un ERE? Pues básicamente medir ese 68% del salario que va a percibir esta persona mensualmente y transformarlo en una póliza de rentas que lo que hace es garantizar esos pagos cada día 28. Oiga, yo le tengo que pagar a usted 1.600 euros al mes todos los meses porque usted está despedido vía un expediente de regulación de empleo. Usted tiene 56 años y por lo tanto hasta los 63 años va a estar cobrando, pongamos, 1.600 euros todos los meses. Claro, la empresa no los saca de su balance
balance y se los va pagando mes a mes. No, la empresa está obligada a contratar una póliza de rentas que garantiza esos pagos y que se paga con una prima única desde el principio. Pagamos X coste, que es el coste de la indemnización de despido, y eso va en una póliza de rentas que mes a mes le va pagando a esa persona, a ese trabajador, todos los meses ese concepto del 68% de su salario. ¿Y qué más lleva un expediente de regulación de empleo? Pues cuando se hace un despido colectivo en este país, hay un convenio especial obligatorio que se llama Orden TAS que la empresa debe asumir y pagar. Es decir, pagar todas las cotizaciones futuras de la Seguridad Social, de, pongamos ese hipotético trabajador de 56 años y hasta los 63, momento en el que se jubilará. Y eso lo paga contra la Seguridad Social y también se hace una póliza. Entre otras cosas, se hace esto para garantizar que ese trabajador primero tenga ese acuerdo de salida siempre, ya pase lo que pase con esa empresa, ha externalizado este asunto a través de un instrumento que es esta póliza de rentas, por lo tanto, pase con lo que pase con la empresa en origen, ese trabajador seguirá percibiendo su renta todos los meses y además garantiza que las cotizaciones futuras a la Seguridad Social de ese trabajador, encuentre o no encuentre trabajo posterior al ERE, estarán pagadas hasta su primera edad de jubilación posible, que es cuando finaliza el acuerdo. Por lo tanto, ahí tenéis los tres, digamos, modelos de póliza: rentas complementarias a las prestaciones públicas, póliza de convenio, si hubiera que continuar en el convenio porque haya pasado de la edad, y la obligación de la orden TAS de la cotización a la Seguridad Social, que son las que nosotros actualizamos, realizamos los cálculos actuariales y, por supuesto, los costes. Esto sería un esquema de una persona en un expediente de regulación de empleo en cualquier punto de España, hoy por hoy, península o islas. Prestación por desempleo. Imaginemos una persona hipotética con 57 años, pues metido en un expediente de regulación de empleo, pues iría al paro hasta los 59 años, percibiría la prestación de desempleo X, la que tenga y que le toque por sus cotizaciones y por su vida laboral. Complementará esa prestación de desempleo con una póliza de rentas que le va complementando. Imaginemos que el paro paga 1.000 y el acuerdo son 1.600 al mes, pues la póliza de rentas dará 600 euros más todos los meses, que sumado a los 1.000 del paro tendrá los 1.600 euros en el bolsillo. Y sus cotizaciones a la Seguridad Social, como hemos comentado antes, las estará pagando el paro directamente. Una vez que finaliza el paro, lógicamente, como ya no tenemos los 1.000 euros de paro, la póliza de rentas sumará los 1.600 euros todos los meses y por detrás vendrán las cotizaciones a esa orden ministerial, orden TAS, a la Seguridad Social futuras, para que esta persona siga cotizando. Seguiremos así todos y cada uno de los meses y en el momento de llegar a los 63 años, la póliza de rentas se cortará y esta persona pasará a tener una prestación de jubilación que previamente habremos calculado, incluido las penalizaciones por anticipo de jubilación. ¿De acuerdo? Podría ser un esquema cualquiera de una persona de 57 años en adelante. Bien. ¿Y entonces qué son los sistemas de prejubilaciones? Bueno, los sistemas de prejubilaciones es exactamente el mismo modelo del ERE, salvo que vamos individual, un caso a caso. Es decir, despidos que empiezan por un despido objetivo, por supuesto, y que transformamos esa indemnización calculada o previamente calculada en un sistema de rentas que le garantice un acuerdo de salida vía el despido a este trabajador. Es decir, yo tengo un trabajador, a mí mismo, me llamo Ángel, y entonces viene mi empresa y me dice: Ángel, te tenemos que despedir y entonces aquí tienes un cheque encima de la mesa. Sería la primera opción. Yo podría pensar, bueno, pues la razón que estás exponiendo en mi despido no me apetece y por lo tanto quiero ir a conciliación para que un juez aclare que realmente tú tienes una causa económica o que esa causa es técnica o que esa causa es organizativa, la que me expongas en el papel. Por lo tanto, lo primero que haría sería rechazar esos 20 días por año trabajado de un despido objetivo. Y lo rechazo y me voy a conciliación a que un juez resuelva, en la que yo voy a explicar que no me creo la causa por la que me están despidiendo. Bien. Pero tenemos una segunda opción, que podría ser precalcular ese coste de indemnización que voy a tener que asumir como empresa y transformarlo en una renta, en una póliza de rentas, ese capital que le garantice un porcentaje de su salario a este trabajador y hasta su primera edad de jubilación, lo cual acabamos de modificar la puesta en marcha de un cheque con un preaviso de 15 días, un cheque encima de la mesa, y acabamos de transformarlo para contarle a este trabajador que podemos darle una baja incentivada gracias a su esfuerzo y su trabajo, que ya teniendo una edad cercana a la jubilación, y ahí ponemos unos perfiles medios, 55 años en adelante y una cierta antigüedad, lo que queremos es ofrecerle un despido transformado para que le garantice el 80% de su salario actual neto, más el 100% de sus cotizaciones a la Seguridad Social y hasta los 63 años, me pongo el caso, momento en el que se podría jubilar. Y esos son los esquemas que ofrecemos al trabajador y vamos con el origen del despido.
¿Por qué? Porque en esos pagos de rentas recogemos las exenciones fiscales de ese despido, haciendo que el pago sea neto hasta que no superemos el límite de indemnización exenta. Por lo tanto, calcular los netos que va a percibir es fácil y además abaratamos costes. Digamos que cuando le estamos pagando el salario bruto, estamos pagando los impuestos y las retenciones que tenemos por un trabajador. Cuando estemos en la póliza de rentas, como vendremos de una exención, si es que ha habido despido en origen, ese importe será neto, por lo tanto el impacto fiscal será menor, habrá que embrutecer esas rentas mucho menos, por lo tanto los costes se suelen abaratar. Básicamente esos son los modelos o esquemas, con lo cual si estuviéramos dentro de un caso de prejubilación y pongamos otra vez al ejemplo, ahora ya no es un despido colectivo, ahora ya es caso a caso con despido en origen, buscar una fórmula de transformar ese despido en rentas, bueno, pues tendríamos el mismo caso de antes de una persona de 57 años que durante 2 años va a estar en el paro hasta los 59, que habremos precalculado ese paro, pongamos 900 euros al mes, que sumaremos hasta el acuerdo alcanzado una póliza de rentas que complementará mes a mes ese paro, y que posteriormente, una vez finalizado el paro, la póliza de rentas asumirá todo el acuerdo mensual que hayamos realizado con el trabajador con despido en origen y sumará el convenio especial a la Seguridad Social. ¿Qué es esto? Pues básicamente que cuando el paro deje de cotizar, si no estamos en un despido colectivo y estamos en un despido individual, es el propio trabajador el que contrata un convenio especial con la Seguridad Social para seguir cotizando, para seguir pagando sus costes de Seguridad Social hasta su primera edad de jubilación, de tal manera que cuando me hagan la cuenta de esos 25 años no me metan ceros, digamos, no me metan bases mínimas y me hagan una media peor y me cargue un poco más la prestación de jubilación. Por lo tanto, son aspectos que son interesantes y, por supuesto, imprescindibles a la hora de garantizar una salida y futuro para este trabajador. Y se implementan también dentro de la póliza. Básicamente se lo pagamos a través de la póliza mes a mes y el trabajador ha contratado con la Seguridad Social desde la finalización del paro este convenio y va pagando sus cotizaciones. ¿En qué base, Ángel? Pues normalmente los trabajadores lo suelen pagar en la misma base en la que estaban en activo y posteriormente ha recogido el paro. Otros suelen bajar un poco esa base de cotización, puesto que si bien es cierto que nos han alargado los años de cotizaciones, lo que hagas en los 2 o 3 últimos años en una línea de 25 años de cotización ya no afecta tanto como antes cuando teníamos los últimos 15 años y esos 2 o 3 se afectaban más en 15 años que ahora en 25. Y además probablemente, y ya lo voy adelantando, ojalá me equivoque, pero viviremos otra transformación de cotizaciones y nos cogerán los últimos o 35 años de bases cotizadas o, ¿por qué no?, toda la vida laboral. Si metemos las primeras nóminas de nuestros primeros inicios en la vida laboral, que será menos de lo que cobramos ahora, nuestra media de prestaciones de jubilación también bajará. Por lo tanto, todas estas opciones con despido en el origen las podemos implementar. Lo que hacemos es analizar otras soluciones o fórmulas que puedan llevar a buen fin en un acto de conciliación el acuerdo entre empleado y empresa. Básicamente intentamos evitar los conflictos y sobre todo lo que intentamos es que la gente que se va a continuar trabajando vea que la empresa tiene una cierta sentido común o lógica o paternalismo a la hora de buscar soluciones para personas que ya tienen una cierta edad y que nos han estado acompañando en los últimos años trabajando y dejándose el pellejo como hacemos todos los trabajadores o intentamos hacer en el día a día. Bien, esto sería un proyecto de rentas puro y duro. Hoy esto es lo que se practica tanto en expedientes de regulación de empleo como en despidos individuales que se transforman en prejubilaciones. Cogemos los datos de cada trabajador, calculamos absolutamente todos y cada uno de los impactos y costes que va a tener o prestaciones que va a tener futuras, en este caso el paro o el desempleo en función de sus casos, y si veis columna a columna vamos detallando qué ingresos van a ser. Pues este caso de una persona con un salario de 35.000 euros, pues lo que hemos alcanzado es el 80% de su salario neto, ¿de acuerdo? Y eso es lo que garantizamos en su casa todos y cada uno de los meses a día 28, que es lo que va a percibir y hasta el momento de su prejubilación, el momento de alcanzar la primera edad definitiva en donde pueda percibir una prestación de jubilación que previamente también hemos calculado o hemos adelantado para que la persona esté informada en todo momento. Estos procesos, como veis, que se inician durante X años y que siguen garantizándose, siempre son reversibles para el trabajador. ¿Qué significa esto? Que en caso de tener la mala suerte de estar prejubilado y tener un fallecimiento, lo que quedara por pagar dentro de esa póliza de rentas iría a los beneficiarios que la persona haya designado, que el propio asegurado en la póliza haya decidido. Es decir, oiga usted, no se queden con el dinero si es que me pego un golpe en el coche. No, por supuesto que no. Siempre son reversibles a las personas que usted indique, que normalmente puede ser cónyuge e hijos, dentro de la póliza. Por lo tanto, es una nómina por adelantado que además
está garantizada en el tiempo, tanto en caso de vida para el asegurado como en caso de un fallecimiento en el transcurso de esos plazos, que dejaría lógicamente esas rentas a los propios beneficiarios que haya la persona de manera voluntaria decidido dentro de su póliza. Y nosotros continuamos en esta línea con él, porque esta persona pues tendremos a lo mejor que acompañarle al desempleo o decirle qué papeles tiene que presentar del despido. Luego esta persona tendrá que suscribir el convenio especial que viene aquí a la derecha, que es desde la finalización del paro, lo que va a tener que pagar esa persona en bases de cotización y lógicamente pues habrá que hacer unos papeles con la Tesorería General de la Seguridad Social. Es un informe muy fácil, básicamente es rellenar con nuestra cuenta corriente donde queremos que cotizar, es decir, donde queremos que nos pasen los cargos de las cotizaciones a la Seguridad Social y posteriormente pues seguir pagando esas cotizaciones hasta la primera edad de jubilación. Y luego pues incluso la compañía, la Tesorería General de la Seguridad Social para pedir la prestación de jubilación en un momento determinado del tiempo. Digamos que estas pólizas siempre van con un servicio postventa que acompaña a ese empleado, porque lo que no quiere la empresa es que el empleado vuelva a preguntar a la empresa. Lo que quiere la empresa es que a partir de ahí ya nos pregunte a nosotros todas y cada una de las circunstancias que vayan a ser. Para nosotros es un cliente de Mapfre, con todas las de la ley. Tendrá una póliza de rentas, pero lógicamente es nuestro cliente de Mapfre y podrá consultarnos absolutamente todo lo que pase. Y no solo todo lo que pase en las islas, sino todo lo que pase si en ese momento se ha trasladado a la península y tiene que preguntarnos en Mapfre en cualquiera de las oficinas que disponemos dentro del territorio. Bien. Y esto sería una plantilla de costes. Siempre nos gusta analizar las distintas soluciones y compararlas con otras soluciones distintas dentro de la empresa, entre otras cosas para generar dentro de recursos humanos un esquema de datos en donde las decisiones son mucho más fáciles si tenemos los números por delante. Por lo tanto, lo que hacemos es comparar caso a caso los salarios que tienen con las indemnizaciones de un despido objetivo mínimo legal en este país, con las indemnizaciones de un despido improcedente si al final un juez nos reconoce la improcedencia de ese despido o si no tenemos más remedio que reconocer la improcedencia de nosotros, desde la empresa en el punto de origen, y un sistema de prejubilaciones, los costes que sitúan a cada uno de los trabajadores. Lógicamente todos esos estudios van detallados y explicados siempre a la empresa, que es nuestro cliente, en la búsqueda de solución. Y luego además, y si nos permiten ustedes, nos gusta hablar con el trabajador para explicarle paso a paso qué es esto, qué es esta póliza de rentas, qué derechos adquiere con ella y bueno, básicamente explicarle, porque nosotros somos los que lo vendemos, lo que es la póliza de rentas detalle a detalle. Algo que tranquilizará seguro, sin duda, bastante al trabajador, que vuelvo a decir, se garantiza su nómina por adelantado, pase lo que pase en la empresa ya, esta persona ya tiene garantizado su salario y hasta su primera edad de jubilación. Bien, y entonces volvemos a pensar, ¿y si hay otras opciones que no sean despido? Pues efectivamente, en este país empiezan a existir con cada vez más fuerza soluciones por acuerdo, soluciones por acuerdo. Y esas soluciones por acuerdo nadie las investiga porque es un acuerdo privado entre empresa y trabajador, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una petición de paro, no hay una exención fiscal, no hay que reconocer una causa objetiva y exponerla, ni hay una posibilidad de llevar a una conciliación. Esto es un pacto o un acuerdo que si mañana viene mi jefa de Mapfre y me dice, Ángel, quiero hacer un acuerdo contigo para que te vayas a tu casa. Pues yo digo, oiga, pues deme un premio, porque irme así a mi casa sin un despido en el origen que no me genere paro, pues yo necesitaré un premio para aceptar eso que usted me está proponiendo de mutuo acuerdo. Y entonces me podría decir mi jefa, pues oye Ángel, mira, te vas a ir con el 75% de tu salario garantizado desde este mismo momento, mes a mes, más el 100% de tus cotizaciones a la Seguridad Social que empezarás a pagarlas desde el primer mes, ¿de acuerdo? Porque no hay opción a paro, y estarás cobrando esas cantidades de dinero hasta los 64 años, momento en el que te jubilarás definitivamente. Probablemente yo le ponga así una cara en plan enfado, pero es para negociar un poco más del 75% e intentar llegar al 78%, pero probablemente me desmayaría de la alegría, pues probablemente porque podría retirarme y ver a Ana Rosa Quintana los martes por la mañana, que es una obsesión que yo tengo porque seguramente me deje algo más de libertad en esos últimos años antes de mi edad de jubilación. Pero los pactos que se alcanzan hoy por hoy sin despido en origen se realizan porque probablemente la empresa no pueda despedir o porque la empresa no pueda entrar en conflicto o porque la empresa está en un ERTE o porque tenemos un caso detallado de una persona con una cierta edad y antigüedad y estamos buscando una solución alternativa a ese despido. Bien, las bajas por mutuo acuerdo, por lo tanto, nos vamos y nos dirigimos a empleados a partir de 57 años, suele ser un perfil concreto de empleado con una cierta antigüedad y se hace un planteamiento de acuerdo, dar un premio
por rescindir de manera voluntaria el contrato. Es un apartado en la Seguridad Social donde nos ponemos de acuerdo, empresa y yo, en rescindir mi contrato sin un despido en el origen. Bien, y yo me llevo una póliza de rentas. Ese es mi premio porque yo me haya hecho una baja acordada con mi empresa y de mutuo acuerdo. Y mi premio es esa póliza de rentas que me garantizará esos pagos mensuales futuros. Por lo tanto, ¿qué esquema tendríamos en estos casos de bajas por mutuo acuerdo? Pues si os fijáis, acaba de desaparecernos la figura del paro de esos 2 años. Ya no la tenemos. No hay nada que complemente ese desempleo, por lo tanto, toda la póliza de rentas asume el acuerdo. Imaginemos que me ha dicho mi empresa que me voy a llevar 2.000 euros todos los meses a mi casa. Perfecto, pues la póliza de rentas cumplirá con los 2.000 euros mensuales a día 28 pagados religiosamente en mi cuenta corriente, la que yo facilite, y me sumará el convenio especial sobre esos 2.000 euros. Habrá que calcular qué convenio tendría que pagar Ángel en sus cotizaciones con la Seguridad Social y me lo reconocerían en la póliza de rentas. Ángel, cobrarás 2.000 para vivir y 700 al mes para pagar tus cotizaciones todos los meses. Claro, si la empresa no ahorrara dinero en este tipo de acuerdos, estos acuerdos no existirían. Pero es que resulta que la empresa ahorra los costes salariales más los impuestos de esa persona hasta su edad de jubilación, hasta donde decida quedarse. Es decir, yo tendría que asumir los salarios de Ángel, o mi jefa en este caso tendría que asumir, o mi empresa, los salarios de Ángel, más los impuestos que se pagan por Ángel, y hasta que Ángel decidiera jubilarse a los 65 o 67 años. Si consigo cifrar un acuerdo conmigo en donde yo me vaya y me retire jubilado a los 63 años y me vaya a mi casa desde los 57 con ese 80, pues por supuesto lo que se está buscando es ahorrarnos esos costes salariales y con una parte de ese ahorro de costes salariales futuros con este trabajador, realizar una prima única, una póliza de rentas que me garantice a ese trabajador un porcentaje de su salario y hasta su primera edad de jubilación. Hoy solo recordaros que de manera voluntaria, no forzosa, se accede a la jubilación y se puede conseguir hasta 2 años de anticipo sobre la edad de jubilación ordinaria. En los casos de despidos, de 2 a 4 años de anticipo. En los casos voluntarios, porque en este caso yo me acercaría a la Seguridad Social de manera voluntaria, no forzosa, no tengo un despido en origen, me permiten hoy por hoy 2 años de adelanto a mi edad de jubilación ordinaria. Bien, pues calculamos todos estos complementos y comparamos estos costes. Básicamente lo que hacemos es, en estos casos de bajas por mutuo acuerdo, cuando hemos analizado otras posibilidades de extinciones contractuales y resolvemos que la mejor es por acuerdo, entonces volvemos a calcular todos y cada uno de los proyectos y volvemos a presentar a la empresa los distintos cálculos actuariales y los costes. En estos casos reales de personas de 60 o 58 años, pues aquí pasamos la plantilla de los salarios brutos, los costes de mantener a ese trabajador hasta los 65 años, si esa fuera su jubilación, los costes de mantener a ese trabajador hasta los 67 más los impuestos sobre ese salario bruto y los costes de un sistema de bajas por mutuo acuerdo que en ese momento y en esa edad se ofrecen y que básicamente pues, clarifican un poco la situación y el concepto que les estoy comentando. Pero ¿y entonces qué sería un sistema de bajas incentivadas? Que sería la cuarta solución y que también va por acuerdo. Y esto es un caso curioso que está pasando en este país y que además es una amenaza latente para todas las empresas. Y es básicamente que en el 95% de los convenios de este país la jubilación es un derecho del trabajador. Y eso es una frase que yo me aprendí hace tiempo y que todavía no han cambiado en este país. La jubilación es un derecho del trabajador, no una obligación por parte del trabajador. Y esto es muy importante, esta línea, ¿no? Sobre todo porque nos sitúa de cara a un futuro en donde tendremos que tener esto muy, muy en cuenta. En muy pocos convenios te obligan a jubilarte a una edad definitiva. Por lo tanto, a mí, a Ángel Crespo, dentro de Mapfre, hoy por hoy, me dejarían jubilarme a la edad que yo decida, no a la que mi empresa me diga, a la edad que yo decida. Bien, ¿qué me podría pasar a mí en el futuro? Y voy a poner mi caso. Pues que resulte que me encuentre con un salario alto y que la empresa me diga jubílate porque Ángel tiene 65 años y ya más de 38,5 años cotizados, por lo tanto no te tienes que ir a los 67, te puedes ir a los 65, por Dios, vete ya, vete ya, vete ya. Y yo calcular que si voy a cobrar 2.000 euros de pensión, pero ahora estuviera cobrando, pongamos, 4.000 euros de salario, prefiero seguir trabajando, porque es que resulta que me gusta más cobrar 4.000 euros que 2.000 de prestación de jubilación. Así que, señores, me voy a quedar un año más, hasta los 66. Es que soy así. Como no tengo ahora mucho que hacer, voy a preferir seguir trabajando. ¿Y por qué no hasta los 67? Porque me apetece seguir trabajando 2 años más. Además, me van a dar algo más de dinero porque me voy a jubilar posteriormente y la Seguridad Social reconoce un premio mayor de prestación de jubilación cuando rebasas la edad de tu jubilación ordinaria. Por lo tanto, me voy a quedar.
Y estos son casos reales. Hace 3 o 4 años sale en un periódico una sentencia y me dio curiosidad el titular. Por el titular citaba: empresario lleva a empleado a juicio con 69 años el empleado. Digo, un empresario llevando a juicio a un empleado de 69 años. Bueno, pues el empresario se planta delante del juez y le dice: buenos días, mi empleado tiene 69 años, lleva 45 conmigo y ya se tenía que haber jubilado, señor juez, con 65 años, pero tiene 69 y sigue conmigo. Ponga usted fin a esta relación laboral. El empleado expone en ese juicio que yo, por razones económicas, mis hijos se han divorciado y han vuelto los dos a casa, por razones económicas yo no me puedo jubilar. Y fue la primera vez que lo leí hace 4 años, por razones económicas. Dije, anda, qué interesante. Efectivamente, el caso concreto de este señor es que ganaba 5.000 euros al mes y este señor empresario me dice que me jubile con 2.500, en este momento 2.700, porque ya pasaba de jubilación ordinaria y me iban a dar algo más. Entonces yo con 2.700 vivo peor que con 5.000, así que prefiero seguir trabajando. Bien, la sentencia de ese juicio fue un reconocimiento de improcedencia si quieres deshacerte del trabajador, es decir, despido improcedente, indemnización 415.000 euros. Creo que el empresario en ese juicio se desmayó, no sé lo que pasó con él. Revisando en ley, estuvimos buscando que la única manera de la empresa para cortar esa relación laboral hubiera sido identificarle como inútil, inutilidad sobrevenida en el puesto de trabajo, que es un articulado de ley en donde un juez debe reconocer que esa persona se ha quedado inútil para su puesto de trabajo, algo absolutamente dificultoso en este país. Y si lo hubieran reconocido con inutilidad sobrevenida en puesto de trabajo, entonces la empresa podría haberle despedido con un despido objetivo de 20 días por año trabajado, límite 12 mensualidades, es decir, hubiera abaratado los costes. En ese caso, 415.000 euros. Eso nos hizo pensar hace muchos años que efectivamente hay un envejecimiento latente de las plantillas y que cada vez más nuestras nóminas crecen, no mucho, pero crecen, y nuestras pensiones crecen un poco menos o se quedan congeladas. Por lo tanto, cada vez va a haber más diferencia entre mi último salario y mi primera prestación de jubilación. Y si dejan en mi mano como trabajador el que yo pueda elegir mi edad de jubilación, probablemente preferiré, ya en ciertas edades un poco más dificultosas, aguantar en mi trabajo hasta que mi empresa no me ofrezca algo para yo poder jubilarme. Y así estamos pasando en un mundo donde fidelizábamos empleados con sociedades, y también lo tenemos vía las retribuciones flexibles o vía otros productos o otras soluciones de previsión social empresarial, a un mundo en donde las empresas buscan desfidelizar, si es que esa palabra existe, las relaciones laborales entre empresa y trabajador, sobre todo porque muchas van buscando rejuvenecimientos de plantillas y sobre todo un sistema natural de rotación de plantillas en donde el mayor deje los trastos al pequeño o al joven y el joven continúe en esa relación laboral como algo más natural. Bien, pues la idea de sistemas de bajas incentivadas, lo que vamos es a calcular aquellos casos en donde ya el trabajador empieza a tener 62 o 63 años, es decir, que de manera voluntaria empiece a tener autorización por parte de la Seguridad Social para adelantar de manera voluntaria su jubilación, y empezamos a calcular la prestación de jubilación que va a tener esa persona. Imaginemos que a mí me llega la empresa y me dice: Ángel, jubílate con 63 años. Y yo le digo: no, me voy a quedar hasta los 67 por lo menos. No, Ángel, jubílate con 63 años porque mira, vas a cobrar 2.000 euros por la penalización de jubilación. En vez de 2.400 que cobrarías a los 65, a los 63, 2.000 euros, jubílate. Y yo le digo que yo me voy a quedar hasta los 67. Bueno, Ángel, ¿y si te damos un premio porque te jubiles y me traigas la resolución de jubilación a los 63 años y ya te vayas a casa? Y yo les preguntaría: oiga, ¿y qué premio es ese? Pues mira, como vas a perder 400 euros al mes de pensión de jubilación por anticipo de jubilación, en vez de 400 te vamos a poner una póliza de rentas que te va a complementar con 500 todos los meses. De tal manera que te garantizo 500 euros al mes de complemento sobre tu pensión de jubilación todos y cada uno de los meses y hasta que fallezcas, y acabamos de conseguir una pensión pública, la tuya, 2.000 euros con 63 años, más una póliza de rentas de 500 al mes todos los meses. Imaginemos esas cantidades. De tal manera que si tú me aceptas la resolución de jubilación a los 63 y te jubilas, te llevas el premio de esos 500 euros todos los meses y complementará a tu pensión de jubilación. Además, ese premio está garantizado, lo tendrás por vida. La pensión o la prestación de jubilación empezamos a cobrarla y no sabremos en cuánto lo vamos a terminar. Y eso las empresas lo hacen para fijar una edad de jubilación definitiva a los trabajadores.
Claro, las empresas lo hacen y cuando nos conocen y empezamos a decirle que mejor hacerlo desde los 50 años del trabajador que desde los 63, normalmente le solemos explicar que es bastante más barato ir ahorrando una hucha por detrás de ese trabajador que te vaya buscando una solución futura, por ejemplo, este premio a los 63 y que puedas ir haciendo ahorros periódicos a ese trabajador que ya tiene una edad, pongamos 50 años, porque dentro de 13 te va a pasar una cosa y es que ese trabajador va a tener 63. Y por lo tanto, si tú eres capaz de ir dotando o provisionando una hucha que haga que luego esa hucha, ese trabajador, consiga la jubilación a la edad en la que tú estás definiendo esa jubilación, entonces te va a salir bastante bien la jugada. Entre otras cosas, porque si ese trabajador a los 63 no se jubila, le retiras el premio y vuelve a la empresa directamente. Y esos son premios que ponemos sin imputación fiscal y nos movemos en un mundo de huchas sin imputarlas hasta el momento en que se necesite esa hucha para resolver una de las soluciones o la solución que estemos buscando. Por lo tanto, el sistema de bajas incentivadas lo que viene es a intentar ese rejuvenecimiento de plantillas, a buscar los casos ya con una cierta edad más elevada y aquí pues viene un poco la explicación. Encontramos casos de 63 años que ya se pueden jubilar y que como no entendemos o no sabemos qué tipo de solución pudiéramos implementarlo, sigue trabajando con nosotros X años. Bueno, pues podemos buscar una solución que haga anticipar esa jubilación sin despido en el origen, sigue siendo un acuerdo, sigue siendo un martes por la mañana un trabajador acude a la Seguridad Social y en base a su vida laboral y a sus cotizaciones solicita una prestación de jubilación de manera voluntaria y con esa resolución de jubilación bajo el brazo se llevará ese premio o ese acuerdo o esa póliza de rentas que habremos precalculado y que habremos convencido al trabajador que es una opción magnífica. Al final buscamos un win-win empresa y trabajador. Ni vamos a... Nuestro cliente es la empresa, por supuesto. Nuestras personas son los trabajadores y nosotros estaremos continuamente detrás de ese trabajador. Con lo cual buscamos un acuerdo win-win empresa-trabajador. Hoy por hoy, lógicamente buscamos a personas que ya puedan anticipar su edad de jubilación, que eso está pasando en muchos trabajadores con desde los 63 años, teniendo en cuenta que a los 65 ya tendrían su jubilación ordinaria, es decir, teniendo en cuenta que tienen vidas laborales altas. Por lo tanto, buscamos la primera puerta de salida, que serían los 63 años. O bien, si tenemos trabajadores con una cierta edad que todavía no han llegado a esa edad, de 63 años para poner en marcha este tipo de premios, lo que hacemos es avisar a las empresas para que generen ese tipo de hucha o provisiones poco a poco, euro a euro, para buscar una solución que no descapitalice la empresa cuando encontramos la solución y lo que nos falta ahora es liquidez para atenderla. Porque sin duda lo que estamos haciendo es ahorrarnos los costes salariales de ese trabajador más sus impuestos desde esos 63 hasta los 67 que se iba a quedar o puntos suspensivos hasta la edad en la que él iba a poner fin a su relación laboral y por lo tanto se iba a jubilar de manera definitiva. Si mi último salario sigue siendo mucho más mayor que la pensión y eso cada vez nos va a pasar más, simplemente expongo un dato, hoy esa tasa de sustitución, la media es el 78%, de media en España percibimos el 78% de nuestro último salario a través de nuestra primera pensión, esa es la media, pues en Alemania están al 36%, lo cual vamos a Alemania a una velocidad tremenda. Cuanto más diferencia haya en ese gap, el trabajador de manera natural seguirá trabajando hasta una edad en la que él entienda que ya se debe jubilar, no cuando la empresa lo entienda. Y por lo tanto, esas cosas las podemos resolver. El esquema en este caso sería ya desde una jubilación, como veis aquí ya no tiene 57 años el empleado, tiene 63, complementamos esas rentas bien de manera temporal, por ejemplo hasta los 80 años, bien de manera vitalicia, que suelen ser los acuerdos adoptados, es decir, hasta el fallecimiento del trabajador, complementando a esa pensión pública anticipada con una póliza de rentas como premio por haber traído esa resolución de jubilación. Y, lógicamente, volvemos otra vez a calcular todos y cada uno de los costes. Oiga, este trabajador con esa edad, con ese salario, esta sería la indemnización de despido objetivo, esa sería la indemnización de despido improcedente, este sería el coste de mantener a ese trabajador más sus impuestos hasta los 67 años y en el último de los bloques este es un sistema de bajas incentivadas que complementa con esa prima todos los complementos, en este caso durante 20 años seguidos, que le faltaban o que no va a percibir por el anticipo de prestación de jubilación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como resumen, dos soluciones en origen, despidos colectivos o despidos individualizados como prejubilaciones, dos soluciones por acuerdo, bajas por mutuo acuerdo o bajas incentivadas, dependiendo del caso o detallando el caso que tengamos. Caso en singular o casos en plural. Lo que nosotros hacemos es pedir 4 datos de ese trabajador, lógicamente sin nombre y apellidos, sino 4 datos de ese trabajador y a partir de ahí meterlo en una máquina que nos analiza todos y cada uno de los escenarios, los posibles que pueda adoptar la empresa o bien los que no conozca y podamos adoptar como solución o implementar como solución. ¿Qué nos pasa en la experiencia?
Al final la experiencia lo que nos indica es que cuando un trabajador ve cómo extinguen el contrato de otro, dependiendo de la fórmula en que lo hagamos, ese trabajador, digamos, en los que se quedan dentro de la empresa estarán más o menos fidelizados. Al final lo que cambiamos no es recursos humanos buscando a personas, es que cuando implementamos cualquiera de estos sistemas serán personas buscándonos a recursos humanos para levantar la mano y decir, oiga, yo ya he cumplido una cierta edad y como mi compañero Ángel que se ha ido en estas condiciones, a mí me gustaría, si la empresa lo está pensando, que pudiera haber una oferta para mí también en ese sentido. Es decir, cambiamos la dinámica, no es recursos humanos ya buscando gente para poner un cheque encima de la mesa y veamos a ver qué es lo que pasa en ese juicio y veamos a ver el conflicto que hemos organizado y veamos a ver cuáles son los empleados que nos quedan y cómo van a quedarse. Sino básicamente lo que buscamos es cambiar ese formato por un sistema de rotaciones en donde el empleado entienda que está premiado más que está despedido. No es lo mismo llegar a casa diciendo me han despedido a decir me han premiado. La fiesta es completamente distinta esa misma tarde o esa misma noche y por lo tanto hacemos o intentamos buscar un sistema que cambie la dinámica, sean trabajadores llegados a una cierta edad las que pregunten a recursos humanos. Eso siempre nos dará muchísimo más poder a la empresa a la hora de las negociaciones o a la hora de buscar o implementar las distintas soluciones o estructuras que podemos hacer. Este sería un modelo de huchas de ahorro, simplemente indicarles que ahora todos estos ahorros o provisiones que se realizan hasta el momento de llegar al acuerdo o a la solución de despido en formato prejubilación, se suelen hacer ahorros vía los Unit Link, tanto compromisos como no compromisos. Y como pequeño resumen, simplemente indicarles que cualquier trabajo de un consultor o asesoría o gestoría pues suele cobrar por estos trabajos. En el caso de nosotros, Mapfre y nuestro grupo de profesionales allí en Canarias, todos estos trabajos son gratuitos, tanto la estimación, los análisis de escenarios futuros, las soluciones globales que podamos implementar, es para empresas de todos los tamaños y por supuesto el servicio postventa si al final llegamos a la solución final. Pero cuando quiero decirlo de gratuito es que si al final vamos a llegar a un cheque encima de la mesa, me parecerá perfecto, pero siempre por lo menos contemos con todos y cada uno de los datos de los próximos pasos por los que va a pasar esa figura o esa persona a lo largo de sus años, qué paro va a tener, qué cotizaciones a la seguridad social debería hacer, qué prestaciones futuras de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera. Analizar todo esto es absolutamente gratuito y seguro, sin duda, una información muy necesaria antes de plantear cualquier tipo de solución que necesitemos plantear en un momento determinado del tiempo. Como última traslación, tan solo indicarles que en esta presentación que les vamos a enviar figura la persona de contacto que van a tener ustedes en el territorio, que será a través de nuestro compañero y amigo Moisés Ángel, Luis Negrón, y que además este señor Moisés se rodea de un grupo de profesionales que son los promotores de empresas que están especializados en el mundo de la previsión social empresarial, con lo cual podrán entender y presentarse, ¿no? Tanto si ustedes quieren presencialmente como si no es a través de Teams o de Zoom o de cualquier otra fórmula, pues estaremos encantados de asistir y contestar cualquier tipo de duda, aclaración o empezar a desarrollar cualquier otra medida que necesitemos en un momento dado. Por lo tanto, aquí tienen su teléfono de contacto y su dirección y él está rodeado de un gran grupo de profesionales que atenderemos en el día a día cualquier tipo de necesidad. Y sin más, solo me queda esperar que me haya podido explicar en este ratito de tiempo. Ojalá que haya sido así. También me gustaría, si hay alguna pregunta en directo, poder responderla ahora in situ, lo haré. Pero como ustedes van a recibir esta presentación que hemos estado viendo, cuando reflexionen, si la quieren echar un ojo o echar un vistazo y les surjan, porque les surgirán un montón de dudas, estaremos absolutamente dispuestos y encantados de contestar todas y cada una de ellas a través de la dirección que les facilitaba del correo de mi compañero. Pues nos pondremos en contacto con ustedes y contestaremos a todas y cada una de las dudas que pudieran tener sobre este tema o esta sesión que hemos comentado. Muchísimas gracias, Ángel. La verdad que ha sido un placer escucharte y sobre todo por ofrecer esas soluciones fuera del ámbito del conflicto, que al final no solo genera un mayor coste, como has podido demostrar en tu exposición, sino además que genera incertidumbre y digamos, un clima probablemente enrarecido en la empresa para el que se va y para los que se quedan, ¿no? Por lo tanto, eso es. En ese sentido, pues muchas gracias. Además te has ceñido perfectamente al tiempo, con lo cual doblemente gracias. Y como bien decía Ángel, bueno, pues tenemos, pues bien a través de la herramienta de chat, si alguien quiere plantear alguna pregunta concreta, pedimos concreción para no
para que él también pueda dar una respuesta concreta, y si no, pues como nos emplazábamos, en la distribución tanto del vídeo que se va a subir al canal YouTube de Azotel, y lo distribuiremos también a las otras patronales para que puedan hacer lo propio con sus asociados, pues nos pueden hacer llegar vía email a Azotel, supongo que al resto de patronales igual, pues aquellas cuestiones nosotros las trasladaremos pues a Ángel y él, o directamente a través de los compañeros que trabajan en el equipo, y en este tipo de cuestiones pues le darían respuesta a través de Moisés o de la fórmula que ya la hemos utilizado en algún caso con un asociado, y además puedo decir que a plena satisfacción de las partes, porque le sirvió de mucho en un caso concreto de un trabajador con 63 años, creo recordar. Así que si hay alguna pregunta, y si no, pues agradecer la presencia de todos virtualmente, las explicaciones de Ángeles y sobre todo la colaboración de Mafre, que se ha ofrecido también, bueno, pues a poner encima de la mesa estas soluciones que son de gran interés para las empresas. No sé si llega alguna pregunta. Quizá lo hablo con tanta pasión porque estoy esperando mi propia prejubilación, Juan Pablo. Yo creo que, Bueno. ya te he comentado antes, que estoy echando canas cada vez más y digo, bueno, en algún momento quizá me toque a mí, o quizá pueda buscar una solución en ese sentido. No, pero realmente desde Mafre no somos muy conocidos en cuanto a este tipo de negocio, a este tipo de línea de previsión social empresarial. También es verdad que la previsión social empresarial en este país no es demasiado conocida, pero desde Mafre somos un equipo muy potente y llevamos muchos años, caso a caso y en empresas de cualquier tamaño, encontrando soluciones que muchas veces básicamente no se aplican porque no se conocen o porque no se han podido precalcular, ¿de acuerdo? Y esa es nuestra parte de trabajo y esa es la fórmula que adoptamos desde Mafre. Por lo tanto, a su disposición, lógicamente, para esto o para cualquier otro asunto que pudieran necesitar. Pues muchísimas gracias, lo dicho Ángel, muchísimas gracias a todo el equipo de Mafre, también a las compañeras que nos presentaron que nos acompañaron en la presentación, perdón, y lo dicho, las dudas nos las pueden trasladar a través de correo electrónico y nosotros las cursaremos a Mafre, y en unos días estará disponible tanto la grabación como la presentación que nos ha hecho Ángel. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego. Chao.